Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios en este solemne culto de adoración, viernes de crucifixión, viernes de las 7 palabras, como lo conocemos, y vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Lucas: había sobre él un título escrito con lenguas griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el Rey de los judíos. Vamos a escuchar las notas del órgano mientras nosotros en nuestros lugares tenemos unos momentos de oración personal. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 22. Libro de los Salmos, en el capítulo número 22, y vamos a leer hasta el versículo número 15. Del 1 al 15 del Salmo 22, en una forma alternada. Nos habla precisamente de este sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el salmista: un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todos, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. Así puestos de pie vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso, Dios creador de todo lo que existe, Señor. El mundo es tuyo, su plenitud, Padre. Y también nosotros somos hechuras tuyas, somos hijos tuyos, Señor. Y Padre, en esta tarde venimos a reconocer esa grandeza. Y venimos también a reconocer el sacrificio a través de tu Hijo Jesucristo. Ese amor que tú has tenido para con nosotros a lo largo de todas las generaciones y que te has, Señor, manifestado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que en estos momentos, en esta época, tú nos has escogido, nos has llamado para ser hijos tuyos, Señor, a través de creer en tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, quédate con nosotros en esta tarde, que también podamos estar atentos a la meditación de tu palabra, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los invito a buscar en sus himnarios el himno número 172, en la cruz. Himno número 172. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Venció la muerte.
feliz para siempre seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe lo vi a Jesús y feliz para siempre seré. Nos podemos sentar. Vamos a seguir, hermanos, vamos a tener nuestra lectura devocional. Vamos a abrir el libro de Hebreos, en el capítulo número 9. Libro de Hebreos, capítulo número 9, y vamos a leer 5 versículos del 23 al 28. El sacrificio de Cristo quita el pecado, tiene el título de esta porción de la Biblia. Hebreos capítulo 9 del 23 al 28. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Hebreos capítulo 9 del versículo 23 al 28. La palabra de Dios dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Nos sentamos, hermanos, vamos a tener la oración de intersección a cargo del pastor Jesús Vallarta. Hermano, buenas tardes. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacerlo por los motivos que generalmente hacemos. Oramos por los enfermos, por la economía, y está bien, ¿verdad? Y vamos a seguirlo haciendo. Vamos a hacer también hoy unas oraciones en cuanto al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio debe ser predicado en todas partes. Nos vamos a orar para que el Evangelio se siga predicando en todos lugares y que, el Señor nos use a nosotros como iglesia para que seamos afortunados en hacer, para que prediquemos la palabra del Señor, pues, como iglesia. Y también oramos por el gobierno de nuestro país, que Dios también le siga dando sabiduría a todo el gobierno para que continúe, pues, gobernando conforme a la voluntad del Señor sobre todo. Y por los enfermos, claro, vamos a orar también para que Dios también en su voluntad les sane. Vamos a orar, hermano, por esos motivos. Quien guste apoyar la oración, vamos a hacerlo. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos permites en este día estar delante de tu presencia. Padre, nos presentamos delante de ti como seres imperfectos, orando para que tú nos santifiques cada día, Señor. Asimismo, también oramos por la predicación de tu palabra, por el Evangelio, Señor, que tú nos has encomendado que lo hagamos, que prediquemos en todo lugar, en todas partes, y que
podamos hacer discípulos, Señor, enseñar a las personas lo que en tu palabra nos indicas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo por todas las iglesias, no solamente por la nuestra, sino por todas las iglesias en todo el mundo, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea siempre con nosotros para la proclamación de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque en cada momento, Señor, tú pones a tu iglesia en el camino preciso y nos pones con personas indicadas, Señor, para que hablemos de la palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo hagamos de la mejor forma y que esperando, Señor, solamente la respuesta en el poder de tu Santo Espíritu. Padre, también asimismo oramos por el gobierno de nuestro país, Señor, para que tú le bendigas, Señor, a los dirigentes en todas partes, en todos los estados, en todas la república, Señor. Oramos por el presidente también, para que tú le bendigas, Señor, que estén siempre trabajando, Señor, para el beneficio de las familias mexicanas, Señor. Te pedimos por todos los hogares, por todas las familias de la República Mexicana, Señor, que tú nos bendigas, que tu gracia común se manifieste, Señor, en toda tu creación. Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos dices que el sol sale para justos y para injustos, Señor. Así que oramos, Padre, para que siempre la provisión esté en las familias mexicanas, que haya trabajo, Señor, que haya sobre todo armonía, Padre, entre las familias, entre cada uno de los que pertenecemos a este país, Señor. La familia es un núcleo muy importante en la sociedad y es muy necesario, Señor, para que el país esté fortalecido. Oramos para que haya familias unidas, para que las familias siempre estén trabajando, Señor, de la mejor forma, para que padres, hijos, Señor, todos ellos estén en un solo sentir. Y pues sobre todo, Señor, por las familias cristianas también oramos que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites estar delante de tu presencia, Señor, pidiendo también por los que se encuentran en alguna enfermedad. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú les bendigas, que tú estés trayendo sanidad. Muchas de las personas que están en los hospitales, en sus casas, enfermos, creen en ti, Señor. Han adquirido una fe a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que esa fe sea fortalecida, Señor, para que continúes tú, Señor, tratando con las personas, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tomes los cuerpos enfermos que hay en cada una de las personas y que en tu voluntad se encuentre, Señor, el que puedan ser sanas, Señor. Toma nuestras enfermedades que tenemos, Señor. Algunos las tenemos quizá no muy fuertes, algunos sí son crónicas, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas con la sanidad, Señor. Oramos también para que tú sigas dando consuelo a las familias, Señor, que han perdido a un ser querido en estos tiempos. Te pedimos que tú les des fortaleza a cada uno de ellos, que sigas hablando a su corazón. Permite que sane sus heridas que quizá tengan, Señor. Ayuda a cada una de las personas que ya no tienen a los seres que amaban en esta tierra, Señor, y dales fortaleza para que ellos puedan siempre seguir adelante, Señor, en la vida cristiana. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque estamos delante de tu presencia. Perdonas nuestros pecados, intercedes por nosotros y tu Espíritu Santo nos guía en cada momento. En el nombre de Jesucristo levantamos estas oraciones. Amén. Pueden tomar su lugar, ¿no? Hermanos, tanto la palabra de Dios, los salmos que hemos leído, o sea, los pasajes, como también los himnos, nos van preparando para la predicación de un mensaje. El himno juega una parte importante, donde la letra y la música nos hacen como una figura de lo que se refiere el canto. El himno 153 que vamos a entonar nos habla del monte Calvario, nos habla sobre una cruz y nos va preparando también espiritualmente para el mensaje. Yo los invito, hermanos, a que veamos lo que dice la letra de los himnos, la letra de los salmos o de los
pasajes bíblicos que vamos leyendo y cantando. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 153, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario fue alzada una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al mal vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una
Nos podemos sentar, hermano. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, acciones de gracias. Los avisos, hermanos, que tenemos pues son que el próximo domingo vamos a tener 2 cultos a las 6 de la mañana, cultos de resurrección a cargo de las hermanas de la femenil. Después vamos a tener un desayuno y nos preparamos también para el culto de las 12, domingo de resurrección, domingo en que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Dice el texto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque también dentro de lo mucho que tú nos has dado es también una economía, Padre. Padre, te pedimos que estas ofrendas, estos diezmos, estas acciones de gracias sean bendecidas por ti. Bendice al dador alegre, bendice nuestra economía, Padre Celestial, y que sean utilizadas para el bien de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, nos sentamos un momento mientras buscamos en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta tarde, que la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. El sermón de esta tarde es Viernes de Crucifixión, Viernes de las 7 palabras. Evangelio según San Juan, capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 17 al 30. Juan 19, del versículo 17 al 30, en una forma alternada. Nos unimos todos en el último versículo. La palabra de Dios, este tema es crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Nos podemos sentar, hermanos, y preparemos nuestros corazones, nuestros pensamientos para escuchar la palabra de Dios. Hace un poco de calor, pero tratemos de estar atentos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas para nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos marque las promesas que hay en el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el filo, ¿verdad?, de la Semana Santa. Y bueno, en el sermón que el Señor Jesús predicó en la cruz del Calvario, pues se cree que es uno de los mensajes mucho más importantes, uno de los sermones más impactantes de parte del Señor Jesús. Y bueno, en la Semana Santa lo que hacemos nosotros, ya lo hemos comentado, es que recordamos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio y sobre todo en la cruz del Calvario, porque es pues mucho importante. Entonces nosotros lo que hacemos como iglesia es que celebramos la victoria del Señor Jesucristo, pues a través de la victoria sobre el pecado está también nuestra salvación. Y entonces toda esta situación de expiación por los pecados o del perdón por los pecados de nosotros nos lleva a la iglesia a tener adoración a Dios, a rendirle una adoración genuina, ¿verdad?, de corazón. Por eso es que la iglesia entona himnos, ¿verdad?, que tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo, y los entonamos con mucho gusto porque nos sentimos contentos, obviamente, ¿verdad?, del sacrificio que hace Jesucristo. Durante el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, el Señor exclamó 7 frases, ¿verdad?, 7 frases, sí, que se conocen como las 7 palabras. Fueron las últimas palabras del Señor en la cruz del Calvario, y con estas breves frases que Jesús expresa en la cruz del Calvario, se puede pensar, como ya lo comenté, que es un mensaje, ¿verdad?, por parte del Señor muy impactante, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz y Él muere como un ser humano, claro que sí, pero Él mira las necesidades de las personas antes que las propias. Y bueno, esta predicación que hace Jesucristo en la cruz del Calvario es una síntesis del Evangelio, ¿verdad? Estas frases que Él menciona en la cruz es un resumen de todo el Evangelio. Allí en las palabras de Jesucristo en la cruz encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor Jesús, y aparte también del plan divino para con el ser humano. Así que el sermón de las 7 palabras, ¿verdad?, ha inspirado a muchos artistas, ¿verdad?, a hacer música, a hacer pintura, a hacer esculturas, etcétera. Pues da mucho a esto, ¿verdad? Es un sermón muy elegante, muy propio del Señor Jesucristo. Estoy hablando del sermón del Señor Jesucristo, ¿verdad?, no del sermón de un predicador cualquiera, ¿no? Y lo menciono del sermón, del impacto que tiene este mensaje del Señor Jesucristo. Así que en esta reflexión, hermanos, al filo de la Semana Santa, es importante que compartamos nosotros un aspecto de las 7 palabras, ¿verdad?, o de las últimas frases. Y
Bueno, se trata el contenido del sermón del Señor Jesucristo, se trata de la reconciliación que Dios da hacia las personas, al ser humano, de la reconciliación de Él con Dios Padre, ¿verdad? Y esto para nosotros pues son las noticias del Evangelio, la reconciliación. Cuando miramos las frases que Jesús menciona, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, en orden, en el Evangelio de Juan no encontramos todas las frases ni en ninguno de los evangelios. Tenemos que unir los evangelios, los 4 evangelios, para que tengamos las 7 frases, ¿verdad? Ahorita las vamos a mencionar. Y bueno, el contenido que tiene el mensaje de Jesús tiene un orden, ¿verdad? Como ya lo mencioné, las primeras 3 palabras que menciona el Señor Jesucristo tienen que ver con las necesidades de los demás. Es decir, el Señor ve la necesidad de los malhechores que están a un lado de Él. Lo que ellos necesitan es salvación, es una reconciliación. Y Él les ofrece una palabra de esperanza. Asimismo también a las personas que lo crucificaron, a las personas que están con Él, o sea, que físicamente lo clavaron en la cruz, los romanos, los mismos judíos, también el Señor les da una palabra que ellos necesitan, que es el perdón de sus pecados. Y también a María, ¿verdad?, que está en los pies de la cruz, como la madre de Jesús, Él también le da una palabra que ella necesita. Entonces las 3 primeras palabras tienen o están dirigidas a los demás. Y las siguientes 2 palabras, ¿verdad?, que se menciona que el Señor tiene sed, tienen que ver con el lado físico de Jesús, con sus necesidades físicas, con el desamparo que Él tiene, que siente al ver que Él se siente solo en la cruz. Entonces, si vemos esta forma, el carácter de Jesús, pues eso es a lo que voy. El carácter de Jesús, Él estando en la cruz del Calvario, Él no ve primeramente sus necesidades, sino ve las necesidades de los otros, de los que están a su lado. Y esto entonces nos hace pensar en un corazón pastoral del Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue el mejor pastor que ha existido, el mejor hombre, el mejor ser humano. Entonces, esta sensibilidad del Señor Jesucristo hacia su prójimo, el amor de Jesús y la preocupación por los que están a su lado, alcanzan en estas frases un clímax culminante. Lo más natural, ¿verdad?, para el ser humano, cuando llega la muerte, lo más natural es que el ser humano esté centrado en sí mismo. Y es obvio, ¿verdad? Cuando alguien está a punto de morir, cuando está moribundo, todas las personas que están junto con él están centradas en él, porque él tiene la necesidad en él o en ella, ¿verdad? Y eso es muy natural, es muy humano, a todos nos pasa, ¿verdad? Uno mismo, cuando está muy enfermo, está pensando en sus problemas, en sus dolores. Y es muy difícil que uno, estando en una situación de enfermedad delicada, piense en otros. No estoy diciendo que no existan, definitivamente que sí hay personas así, con el carácter de Jesús. Y ese es el punto, ¿verdad?, a lo que nos lleva el mensaje de Jesús, que tratemos de imitar a Jesucristo, como Él estuvo en las necesidades, como Él estuvo en la dolencia, ¿verdad? Así que cuando miramos nosotros, hermanos, o cuando ve el Señor Jesucristo su entorno y ve las necesidades que tienen los demás, entonces Él deja de pensar en sí mismo para otorgar el amor, para que se muestre el carácter que tiene el Señor Jesucristo, que es un amor genuino solamente para con los demás. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, o el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento habló en el libro de Isaías, en el capítulo 50, versículo 4, dice el texto, Isaías 54, dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras. Y es exactamente este pensamiento que Jesús está expresando en la cruz del Calvario.
Él tiene palabras sabias. El Espíritu le ha dado palabras sabias para hablar a los demás, obviamente, y para confortarlos. Nunca nadie, hermanos, ha tenido una demostración tan grande de amor en la hora de la muerte, en la hora de su muerte. Nadie. Un corazón pastoral tan genuino. Nadie ha tenido este corazón tan pastoral, tan genuino, absolutamente nadie, ni el mejor pastor que haya existido. No, somos seres humanos y todos sí pensamos en los demás en el dolor, en el tiempo de dolor, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de pobreza, de aflicción, pensamos en los demás, pero para alcanzar este estado de pensamiento se requiere mucha disciplina y sobre todo estar mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús fue quien expresó todo su amor en la cruz del Calvario. Recordemos, hermanos, que es el buen pastor. El Señor Jesús es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Bueno, este buen pastor, este príncipe de los pastores, muere en la cruz pastoreando a sus ovejas. Y eso es un amor únicamente de Jesús, solamente de Jesús. Así que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario contienen como un tesoro, ¿verdad?, comprimido, y en donde miramos la esencia del carácter divino y del Evangelio. ¿Cuál es el carácter divino del Evangelio? El profundo amor de Jesús hacia todos, sin excepción. Jesús muestra este amor genuino, verdadero, no está fingiendo. ¿Por qué tendría que fingir un hombre que está a punto de morir? No tendría absolutamente ninguna necesidad. Así que este es un amor genuino que muestra a todos aquellos que tienen una gran necesidad. En las tres primeras frases o en las tres primeras palabras, ¿verdad?, como ya lo dijimos, el Señor Jesucristo muestra una preocupación, y es una preocupación muy interesada por los que estaban cerca de Él. Todos aquellos que en aquella hora que lo acompañan, y es un tiempo de angustia y de un dolor muy grande que tienen todos, pero sobre todo Jesús tiene un amor hacia su prójimo, y a cada uno de ellos, a cada una de las personas que la acompañan, amigos, familiares, enemigos, a todos el Señor les da una palabra. Eso es amor. Eso es amor. La primera palabra, o la primera frase, ¿verdad?, que se conoce como las palabras, vamos a llamarlas palabras, que son frases, ¿verdad? Bueno, la primera palabra es la palabra de perdón a sus enemigos. Eso lo encontramos en Lucas 23:34. Si usted gusta buscar el texto, bueno, lo puede hacer. En Lucas 23:34 dice el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera frase, ¿verdad?, o la primera palabra que el Señor Jesucristo dice y la menciona a sus enemigos. Entonces, antes que el Señor vaya hacia su familia, que es María, antes que el Señor vaya hacia sus amigos, que es Juan, que también le hace un encargo, Él va primeramente a sus enemigos y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús muere perdonando. Ya dijimos, muere pastoreando, ¿verdad? El buen pastor muere pastoreando, y también el Señor muere perdonando a sus enemigos. Y esto es muy relevante en el carácter del Señor Jesucristo. Así que todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino. Ahí mismo en Juan, busque por favor el capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga una vida eterna. Así que todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino que habló Juan en el capítulo 3. Pero era conveniente hacer explícito este perdón con palabras claras, audibles, contundentes, con una fuerza emocional arrolladora y una autoridad divina que solamente tiene el Señor Jesucristo. Cuando Jesús exclama, Padre, perdónalos, Jesús está verbalizando el sentido de su venida a este mundo. Él vino a salvar a los pecadores. Juan 1:14, el Señor se hace la encarnación y vive como una persona y muere como una persona, y eso es lo que nos da el perdón de los pecados, la muerte de una persona perfecta, la muerte de Jesucristo. De hecho, el nombre de Jesús significa precisamente Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21, usted lo puede consultar. Así que la petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa le estaban humillando, ¿no? O sea, no solamente se estaba dirigiendo a los soldados romanos y a las autoridades religiosas, al Sanedrín, no, sino se estaba dirigiendo a todo ser humano. A todo ser humano, ¿verdad? Como nos dice, ¿verdad?, en todo el capítulo 53 del profeta Isaías, que fue un varón de dolores, que fue desechado, y Él llevó todas las cargas de toda la humanidad. Así que, hermanos, en la cruz Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. El perdón puede ser unilateral. No requiere dos partes, a diferencia de la reconciliación. Cuando hay una reconciliación, ambas partes deben estar de acuerdo. Si alguien no se quiere reconciliar, pues no hay reconciliación. Pero en el perdón no se requieren dos partes, se requiere solamente una. Y si el que me ofendió no me quiere perdonar, yo tengo que hacerlo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que yo puedo y yo debo perdonar, aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, el diácono, ¿verdad?, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 60, este hombre, Esteban, bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar de forma modélica a su maestro, a su pastor, a su Señor. Esteban no conoció físicamente a el Señor Jesús. Así que nosotros somos llamados a hacer lo mismo. El perdón, entonces, para los enemigos por parte del Señor Jesucristo, Él los perdonó estando muriendo. La segunda palabra que el Señor menciona en la cruz es la palabra o las palabras de salvación a unos malhechores. Lucas 23:43 nos narra esto. Lucas 23:43. Está el Señor Jesucristo en la cruz y a un lado y a cada uno de sus lados hay dos hombres, dos asesinos, ¿verdad?, que también tienen que morir. Y dice el evangelista Lucas en el capítulo 23: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo murió acompañado de dos desconocidos. Nunca los había visto esos hombres. Nunca se cruzaron quizá en el camino, jamás platicaron, no lo sabemos. Y conocemos la historia, ¿verdad? A las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí mismo en Lucas 23:42 es el que estamos citando, un versículo antes. Y la respuesta es tan inmediata como clara. Jesús le da aquello que más necesita en aquel momento.
¿Qué es lo que necesita este hombre? Esperanza. Eso es lo que necesita, una esperanza. Y el Señor le da la esperanza. El Señor le da lo que él necesita. Estando muriendo, el Señor es un pastor. El Señor Jesús es un pastor. Y lo está demostrando. Y le está ofreciendo, ¿verdad?, lo que él requiere. La esperanza que nace de la salvación en Cristo y que sería para él, para este hombre, un fortísimo consuelo, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 6. Vamos a buscar ese texto porque ese texto es muy bonito para nosotros, hermanos, los cristianos. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este hombre vivió estas palabras antes que el escritor de Hebreos las plasmara. Quizá el Espíritu Santo le inspiró al escritor de Hebreos. Bueno, no quizá, sino él le inspiró. Digo quizá relacionando estas ideas. Y entonces para nosotros este fortísimo consuelo, ¿verdad?, que el Señor le da al malhechor, es exactamente el consuelo fuerte para nosotros que el Señor Jesucristo siempre nos ha dado y que tenemos nosotros para asirnos, para agarrarnos con fuerte esperanza a la salvación que es Jesucristo. Solamente Él nos da la salvación y solamente Jesús fue quien le dio la salvación a esta persona, a este malhechor. Por cierto, hermanos, la actitud de Jesús, ¿verdad?, llena de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo si de veras se invoca al Señor de todo corazón. Y si se invoca de todo corazón al Señor desde lo profundo de nuestra alma y con toda humildad, como lo hizo este hombre en la cruz del Calvario. ¿Él recibió la salvación? Claro. Ese mismo día. Son casos especiales, ¿verdad?, que nos muestran la palabra en la palabra de Dios. La tercera palabra la encontramos en Juan. Bueno, ya leímos el texto. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Es la palabra de protección a su madre, la tercera palabra, la palabra de protección a su madre, a María. Dice el versículo 26 y 27: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Las últimas palabras, ¿verdad?, que de preocupación y de cuidado por un ser humano que Jesús expresa son exactamente las palabras para el ser más querido que quizá nosotros podamos tener, ¿verdad? Desde somos niños, a quien amamos más toda la vida es a nuestra madre. Bueno, Jesús honra a su padre y a su madre. Jesús está cumpliendo el mandato de Dios. Como un ser humano, Él cumple el mandato de Dios. Y esto podríamos decirlo, ¿verdad?, que es la rúbrica final a una vida pensando siempre en los demás y en cómo servirles. Jesús pensó en los demás, cómo servirles, pero aquí Él firma, ¿verdad?, todo este hecho significativo de preocuparse por los demás, y lo firma. Es como la cereza en el pastel, lo más hermoso, y lo hace con su madre. Si en todo su ministerio Él se interesó por los demás, Él tiene enfrente a su madre, la honra y le sirve. Estando en la cruz del Calvario, estando crucificado el Señor Jesucristo. Así que, hermano,
Jesús no podía olvidar a su madre en la hora de dolor. Era un dolor lacerante para ella lo que estaba experimentando María. Era un dolor tremendo. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo. Estaba completamente desolada por un final trágico que estaba observando delante de sus ojos. Además, María casi con toda seguridad estaba viuda en el tiempo que Jesús estaba ya muriendo en la cruz del Calvario. Estaba desamparada. Ya no estaba José con ella seguramente. Sus demás hermanos pues estaban huyendo con todos los demás. No estaban allí. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Marcos? ¿Dónde estaba Jacobo? ¿Dónde estaban todos ellos? No estaban con Jesús. Todos lo traicionaron, todos. No solamente Pedro ni Judas, todos lo traicionaron, todos lo dejaron solo. Juan estuvo allí por temor, por estar con María. Y el Señor perdona todo esto porque es Dios. El Señor Jesús es el pastor, hermanos, es el pastor por excelencia. No podía descuidar el deber de honrar a su madre, no lo podía descuidar. Y lo atendió. Qué fortuna de verdad es cumplir el mandato de honrar a nuestros padres, de verdad. Es afortunado, hermanos, estando en la iglesia y conociendo esas verdades y hacerlo con los padres. Eso es una fortuna para nosotros. Bueno, los que tienen su papá y su mamá, ¿verdad? Los que ya no tenemos, somos huérfanos, pues ya no lo podemos hacer, pero lo hicimos en su tiempo. Esto es maravilloso para cada uno de nosotros y nos trae recompensas. Así, hermano, vemos a Jesús en la cruz del Calvario demostrando su divinidad y demostrando su humanidad. Y podemos pensar, ¿verdad?, en la palabra espiritualidad. En la religión y en otros ámbitos se menciona mucho, ¿verdad?, la espiritualidad. Esta es la espiritualidad. Es un ejemplo claro de la espiritualidad expresada en una profunda preocupación por las preocupaciones del prójimo, por el ser humano. Este último acto amoroso de Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. Esa es la espiritualidad. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, no es aquella gente que aparentemente ora mucho y que está todo el tiempo dentro de la iglesia. No, es aquella persona con este ejemplo de Jesús. La primera evidencia, hermanos, de que amamos a Dios es amar al hermano que tenemos al lado. Y el pastor debe empezar su pastoreo en su propia casa. Si el pastor no ama a su familia, pues ¿cómo va a amar a la iglesia? No checa. Eso checa en una mente esquizofrénica solamente. Entonces, esa es la primera evidencia, ¿verdad?, de que amamos a Dios. Es amar al hermano, es amar a nuestra familia. Esa es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Seamos o no seamos pastores. Ese es nuestro primer núcleo, nuestra familia, y ahí debe irradiar el amor en la casa, en la familia, y después todo lo demás, ¿verdad? Estamos mirando, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, al pastor, al mejor ejemplo que hay en toda la historia, y en la necesidad que ve ante su madre. Por eso es que el Señor Jesucristo encomienda el cuidado de ella, de María, a su amigo y a su discípulo amado, el sensible, el amoroso, el tierno Juan, el apóstol Juan. La siguiente palabra, hermanos, la cuarta palabra, bueno, la cuarta y la quinta, ¿verdad? Ya hasta aquí en las tres primeras palabras, como dijimos, el Señor Jesús las emite viendo la necesidad del prójimo. En las siguientes palabras, el Señor expresa las necesidades propias. Dice en Mateo 26,
en Juan, primeramente en Juan. Juan 19, 28 dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es la siguiente frase, ¿verdad? Tengo sed, o la quinta palabra. Y bueno, aquí miramos, ¿verdad?, cómo es que Juan Juan hace una expresión muy significativa, ¿verdad? Y prosiguiendo su relato que tiene, ya leímos el texto, y bueno, hasta aquí hemos visto cómo aún en la hora misma de la agonía el Señor Jesús se dio y sirvió. Pensó antes en los demás que en sí mismo, buscó colmar las necesidades de su prójimo, tanto espirituales como humanas y terrenales. Y después de esto, el Señor expresó, ¿verdad?, su necesidad física: tengo sed. No sabemos cuánto tiempo pasó entre una frase y otra, no lo sabemos. Pero el Señor Jesús, desde una noche antes, desde el jueves, esto es ya el viernes, ¿verdad?, ocurre el viernes. Desde el jueves el Señor es arrestado, está sin comer, está sin dormir, sin descansar, es golpeado, va caminando desde el pretorio romano hasta el Gólgota, en pura subida, en piedras, mucho trabajo. Lo han golpeado, viene sangrando, débil. Y antes que él pida agua, que diga que tiene sed, que exprese su necesidad, ve lo que los demás necesitan. Solamente él tiene tuvo o ha tenido esa capacidad, ¿verdad?, ese carácter. Y entonces él expresa esta necesidad física, ¿verdad? No fue un teatro lo que Jesús hizo. Realmente él sintió dolor. Él tuvo sed. Realmente esas palabras, tengo sed, las está expresando desde lo más profundo de su alma. Como un ser humano tiene esta necesidad. Y esta entonces es una necesidad física que tiene el Señor Jesucristo. Y no solamente es una necesidad física, sino también una necesidad espiritual. Dice en Mateo, busque por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, dice el Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace una pregunta al Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy en la cruz desamparado? Estoy sufriendo, tengo tanto dolor. Así que la soledad y el sentimiento de lejanía del Padre marcan el máximo dolor de Jesucristo, del Señor Jesús. No hay mayor infierno, hermano, no hay mayor infierno que la separación de Dios. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Pero Jesús no pecó, pero estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Y el Padre no puede estar cerca del pecado. ¿Lo abandonó Dios Padre a Jesús? Sí, lo abandonó. Esto es difícil, ¿verdad?, de concebirlo, de entenderlo, yo lo sé. Muchos pueden pensar que que Dios Padre jamás abandonó a Jesús en la cruz. Jesús es Dios, Él mismo es Dios, y uno puede decir, Dios a sí mismo no se puede abandonar, claro, pero está muriendo como un ser humano, como un hombre que cargó todos los pecados de la humanidad. Claro que el Padre lo está abandonando. No puede estar la santidad, ¿verdad?, cerca del pecado. No puede existir eso. Por eso es que esa es la expresión que tiene, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esa es la pregunta que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces Él está expresando, ¿verdad?, las palabras del Salmo número 22, que también ya leímos. El Señor sabía que ese momento era inevitable, porque el Padre, hermanos, no podía tener contacto con el pecado que el Hijo estaba llevando en aquel acto vicario. No podía tener contacto, así que se siente completamente abandonado, desesperado.
Así que esto, hermano, es el más grande sermón, es el más grande sermón que se haya predicado, el sermón de Jesús. Y este sermón que el Señor está predicando en la cruz del Calvario, bueno, tiene que terminar, ¿verdad?, con frases o con una frase llena de serenidad, de confianza y de esperanza. Así termina su sermón el Señor Jesucristo, con frases llenas de serenidad, de confianza y de esperanza. ¿Cuáles son las palabras? Estas, la sexta palabra y la séptima. La sexta palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es como termina el Señor el sermón que está diciendo en la cruz del Calvario, con palabras tranquilas, después que vio las necesidades de los demás, después que expresó las propias, su necesidad física y su necesidad espiritual. Ahora Él dice con toda confianza, con toda serenidad y con mucha esperanza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en la hora de la muerte. La certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre, que nos recibirá con gozo en su gloria. Ello es posible porque Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra, la que lo sellaba todo. Juan 19:30 dice: consumado es. Cuando Jesús es buscado por sus padres cuando era un niño, cuando tenía 12 años en el templo, y Jesús se pierde por el templo, ¿verdad? No como un niño travieso, sino que Él está buscando a los maestros de la ley para hablar con ellos. Y más tarde sus padres lo están buscando desesperados y lo encuentran y le preguntan: ¿dónde estabas, Jesús? Y el Señor Jesús, siendo un niño, le responde: estoy en los negocios de mi Padre, atendiendo los negocios de mi Padre. Y todos estos negocios del Padre de Jesús, todos estos negocios se consumaron con la muerte de Jesús. Ahí terminaron todos. Todos los asuntos que el Señor atendió tiempo después de los 30 a los 33 años aproximadamente, todo el ministerio de Jesús, todo lo que Él hizo, su pasión, su muerte, estaba ahí siendo consumado precisamente en ello, en su propia muerte. Así que, hermano, los que amamos al Señor Jesucristo, a este precioso pastor, a este único pastor, inigualable pastor, que es un modelo supremo de un corazón pastoral, nosotros, hermanos, nos unimos al gran coro de los redimidos en el cielo y exclamamos, como dice Apocalipsis 19:6, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y hermanos, este es el verdadero gozo de la Semana Santa. Jesús reina sobre todo y reina en nuestros corazones. Y eso, hermanos, eso es el verdadero gozo que tenemos en la Semana Santa. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, porque nos permites recordar, Señor, este sacrificio único y perfecto que hay en Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos, Señor, para que nos permitas obtener un poquito, Señor, del carácter de nuestro Señor. Te pedimos, Señor, por la iglesia Getsemaní, que tú siempre la sigas bendiciendo. Pon en cada uno de sus miembros, Señor, en cada uno de sus integrantes, en cada uno de los visitantes, en cada uno de los simpatizantes, Señor, el carácter que tú tienes, el carácter que nos mostraste en la cruz del Calvario, en los últimos días de tu pasión, Señor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo
cada día nos enseñe a tener una mejor relación con nuestro Padre. Te damos las gracias porque en esta Semana Santa, Señor, después de tiempo, Señor, de meses, de 2 años, Señor, que han habido muchas muertes, muchas enfermedades, tú nos tienes aquí, Señor, en el templo. Te agradecemos por ello. Te damos las gracias, Señor, porque muchos de nuestros familiares, hermanos, amigos, han muerto, Señor. Algunos están en tu presencia, otros no lo sabemos, Señor. Pero tú nos tienes aquí, hoy, escuchando tu palabra, no al predicador, sino tu palabra, Señor. Ayúdanos a que solamente esté en nosotros plasmado, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere para cada uno de los que estamos en este lugar. Oramos, Padre, para que el carácter cristiano siempre traiga, Señor, obviamente buenos resultados para con los demás. Ayúdanos a adorarte a ti y poder amar al prójimo, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Dios les bendiga. Buscamos en nuestros himnarios el himno número 160. Dice: crucificado por mí fue Jesús, sin murmurar fue llevado a la cruz, en mi lugar padeció aflicción, ya consumió mi eternal salvación, de tal manera me amó. Himno número 160. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la